Soy Pablo Vargas, geólogo y líder de esta expedición. Durante mi carrera, me he enfrentado a peligros en montañas, desiertos y glaciares, pero nunca había sentido esta inquietud. Conmigo estaban Luisa, una bióloga apasionada y temeraria, Carlos, nuestro cartógrafo y el más reservado del grupo, y Marcela, nuestra experta en escalada, cuyo carácter directo y pragmático la hacía indispensable en mis misiones. Todo comenzó el día anterior, cuando nuestro radar detectó una anomalía en el hielo. Habíamos venido a la Antártida a estudiar los cambios en las placas de hielo, pero lo que encontramos fue algo mucho más inquietante, un vacío que no podíamos medir. En medio de la inmensidad blanca, su oscuridad era hipnótica. Intentamos enviar pulsos para determinar la profundidad, pero el eco no volvía. La grieta no respondía, como si absorbiera nuestras señales. No parecía natural, no como los resquebrajamientos que he visto en años de expediciones. Esta parecía devorar la luz, como un abismo que se extendía hacia otro mundo. Luisa fue la primera en notar algo extraño mientras nos acercábamos. ¿Escuchan eso?, preguntó, su voz apenas se oía por el viento. Nos detuvimos, mirando a nuestro alrededor. Al principio no escuché nada, solo el ulular constante del viento. Pero luego lo oí, un murmullo bajo, un sonido lejano que parecía venir desde las profundidades. Podría ser viento atrapado, sugerí, más para tranquilizar al grupo que porque lo creyera realmente. Había algo inquietante en aquel sonido, algo que no podía explicar. Marcela miró la grieta con una mezcla de fascinación y desconfianza. Si bajamos, quiero tener todo el equipo listo. Esto no parece estable, asentí. Al día siguiente, con el amanecer gris extendiéndose sobre el horizonte, nos equipamos con arneses, cuerdas y linternas de alta potencia. La escaladora lideraría el descenso. Fue la primera en engancharse y desaparecer por el borde del abismo, seguida por los demás, yo fui el último. Cuando finalmente me colgué de la cuerda, la temperatura pareció cambiar. No era más cálido, pero el aire parecía diferente, más pesado, como si estuviera cargado de algo invisible. Descendimos lentamente, nuestras linternas iluminaban las paredes de hielo que brillaban con una transparencia antinatural. Las sombras reflejadas en el hielo se deformaban, creando figuras que parecían moverse. «Esto es increíble», dijo Luisa por la radio. Su voz estaba cargada de asombro, pero había algo más, un temblor, una chispa de miedo que intentaba ocultar. Mientras bajábamos, las paredes comenzaron a separarse. La grieta, que al principio parecía estrecha, se abría en una inmensidad cavernosa. El suelo estaba aún lejos, podíamos ver cómo las luces de nuestras linternas se perdían en la profundidad. Fue entonces cuando nuestras radios comenzaron a fallar. «Marcela, ¿me copias?», pregunté, presionando el botón de transmisión. El único sonido que obtuve fue un chasquido y estática. Repetí la llamada, pero el resultado fue el mismo. Miré hacia abajo, viendo cómo las linternas de mis compañeros se movían como pequeños puntos en la oscuridad. Finalmente, alcanzamos el suelo. Mis botas tocaron una superficie que no era hielo. Era cálida, casi orgánica, y tenía un color oscuro, como obsidiana, pero con un brillo rojizo que parecía pulsar bajo la luz. Carlos fue el primero en hablar. «Esto no es hielo ni roca», dijo, arrodillándose para tocar el suelo con sus guantes. Retiró la mano de inmediato. «Está latiendo». Miré alrededor. Las paredes de la caverna parecían cerrarse en un arco inmenso, y en el centro había una abertura más oscura que cualquier sombra que hubiera visto. No era de hielo. Era de roca negra, lisa y húmeda, con patrones intrincados que parecían venas. Desde allí, el zumbido se hacía más fuerte, un sonido que no solo escuchábamos, sino que sentíamos en el pecho, en los huesos. «Esto no es normal», dijo el cartógrafo, retrocediendo unos pasos. La bióloga se quedó en silencio, observando la abertura. Podía ver cómo su respiración se aceleraba, cómo sus ojos se clavaban en las formas de aquella roca pulsante. La lógica nos decía que estábamos en peligro, pero la curiosidad nos mantenía allí, incapaces de apartarnos. Entonces, el sonido volvió. Esta vez era más claro, más fuerte,
y no parecía venir de una dirección específica. Era como si sonara dentro de nuestras cabezas. ¿Qué diablos es esto?, dijo Marcela, llevó la mano instintivamente a la empuñadura de su cuchillo. No lo sé, respondí. Pero algo me dice que este no es el final de la grieta. La gravedad parecía diferente, amortiguada, como si estuviéramos flotando en un líquido. Mis pasos eran más lentos, y cada movimiento requería mucho esfuerzo. Las luces de nuestras linternas, que antes iluminaban con claridad, ahora parecían desvanecerse a los pocos metros, distorsionadas por algo en el aire. No tardé en darme cuenta de que incluso nuestras sombras se movían de forma errática, como si danzaran al margen de nuestros movimientos. En el horizonte se alzaban montañas negras, pero sus superficies no eran de roca. Estaban cubiertas de lo que parecía carne viva, una masa rosada que palpitaba lentamente, como si respirara. El suelo, por su parte, era rugoso y húmedo, emitiendo un leve calor que se sentía extraño a través de las suelas de nuestras botas. Fue entonces cuando los vimos por primera vez. En la distancia, entre las sombras deformes de este nuevo mundo, algo se movía. Figuras humanoides emergieron lentamente, no tenían piel, sus músculos y tendones expuestos, de un rojo brillante que contrastaba con la negrura del entorno. Sus ojos no eran ojos, sino profundos agujeros negros que parecían absorber todo a su alrededor. Atrás, gritó Marcela, desenvainando su cuchillo. Los otros la imitamos, levantando nuestras armas, aunque una sensación de inutilidad me invadía. Las criaturas no avanzaron. Se quedaron allí, inmóviles, observándonos con esos agujeros oscuros que eran imposibles de leer. Avanzamos lentamente, con las luces alumbrando aquellas cosas. Nos seguían, pero no caminaban como nosotros. Se deslizaban, casi flotaban, pero sus movimientos eran erráticos, como si algo estuviera fallando en su coordinación. Cuando nos volvimos hacia el lugar de la abertura por la que habíamos llegado, la realidad nos golpeó con fuerza. La grieta ya no estaba. En su lugar había un muro enorme de carne pulsante, surcado por venas oscuras que transportaban un líquido negro que se movía con lentitud. Luisa se acercó, con una mezcla de incredulidad y pánico. «Esto no puede ser real», dijo. Intenté acercarme para buscar una salida, pero el muro parecía extenderse en todas direcciones. Era como si el mundo nos hubiera cerrado la puerta. Carlos comenzó a comportarse de manera extraña poco después. Al principio, estaba callado, lo cual no era del todo inusual en él, pero luego empezó a rascarse los brazos con desesperación, dejando largos surcos rojos que pronto se convirtieron en heridas. «¿Qué te pasa?», le pregunté, intentando calmarlo. «Algo me pica bajo la piel». Su voz estaba llena de angustia. Me acerqué a él para examinarlo, pero no había nada más allá de las heridas que él mismo se había hecho. Aún así, no dejaba de moverse nerviosamente, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Cuando finalmente decidimos detenernos para descansar, nos dimos cuenta de lo absurdo que era llamar noche a lo que estábamos viviendo. La ausencia total de luz hacía que el tiempo perdiera su significado. Levantamos un campamento en un claro rodeado de las grotescas montañas de carne. Intentamos dormir, pero nadie lo consiguió. Los sonidos habían vuelto, pero ahora eran diferentes. No venían de un solo lugar, sino de todas partes, como si el mismo mundo nos hablara. El aire estaba cargado de algo que no podía definir, una vibración baja que se sentía en el estómago y hacía imposible relajarse. Fue en medio de esta extraña noche cuando Carlos gritó. Me levanté de un salto, con el corazón latiéndome descontrolado. Lo encontré en el suelo, convulsionando violentamente. Luisa y Marcela corrieron hacia él mientras yo intentaba sostenerlo. Un líquido oscuro salía de sus ojos, formando hilos que goteaban por sus mejillas. Cuando finalmente dejó de moverse, su respiración era superficial y su piel había cambiado. Estaba más pálida, casi translúcida, y sus pupilas se habían hundido, dándole una apariencia enfermiza y antinatural. La bióloga retrocedió, temblando. Esto no es normal. La escaladora me miró, su rostro lleno de miedo. Tenemos que salir de aquí, ahora. Asentí, aunque no tenía idea de cómo hacerlo.
Las criaturas nos habían rodeado. Ya no se mantenían a lo lejos. Ahora estaban a pocos metros, inmóviles pero observándonos con una intensidad sofocante. Era como si esperaran algo, como si supieran que el tiempo estaba de su lado. El cartógrafo se incorporó lentamente. Su mirada era vacía, perdida, como si una parte de él ya no estuviera con nosotros. Y entonces lo entendí, este lugar no solo era hostil, sino que estaba vivo. Algo en este mundo estaba cambiándole, y si no encontrábamos una salida pronto, podría pasarle lo mismo a los demás. Carlos había dejado de ser el mismo. Ya no quedaba rastro del hombre que había bromeado conmigo días antes en el campamento base, ni del cartógrafo meticuloso que trazaba líneas con precisión obsesiva. Ahora caminaba junto a las criaturas, con movimientos erráticos, su cuerpo adoptando las mismas posturas inhumanas de aquellos seres siniestros sin piel. Intentamos detenerlo. Luisa le llamó a gritos mientras corríamos tras él, pero no hubo respuesta. Yo lo sujeté por el brazo, pero su piel estaba fría, y cuando giró hacia mí, sus ojos ya no eran los mismos. Los iris se habían desvanecido, dejando dos profundos agujeros oscuros que no reflejaban nada. Carlos, por favor, dije, aunque sabía que era inútil. Se soltó de mi agarre con una fuerza que no debería haber tenido y continuó avanzando hacia las criaturas, que lo aceptaron entre ellas sin dudar. Se movió entre ellos como si hubiera nacido allí, y aunque mi mente intentaba racionalizarlo, mi cuerpo se paralizó de miedo. Luisa lo expresó antes que yo, con la voz temblando. Esto no es un lugar, es un ser vivo. Sabíamos que tenía razón. Lo habíamos sentido en las paredes pulsantes, en el suelo cálido, en el zumbido constante que no nos abandonaba. Este mundo no era un espacio, era algo consciente, algo que nos observaba y manipulaba. Marcela, siempre práctica, nos llamó desde más adelante. Había encontrado otra grieta. Esta era diferente, no estaba rodeada de carne palpitante, sino que parecía un túnel natural de roca oscura. Pero había algo extraño en ella, algo que hacía que mirarla fuera incómodo, como si esa oscuridad devolviera la mirada. La bióloga comenzó a llorar, sus manos cubrieron su rostro. No nos dejará salir. Quiere algo de nosotros. Yo sentía lo mismo. Las criaturas se habían reunido alrededor, formando un círculo. No atacaban, no se movían, solo estaban allí, observándonos. Pero esa quietud era peor que cualquier ataque. Era como si esperaran que comprendiéramos lo que debíamos hacer. Y entonces lo entendí. Fue como si alguien hubiera hablado directamente en mi mente. Quiere que uno de nosotros se quede, dije, sintiendo como las palabras se formaban sin que yo las eligiera. Marcela me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás diciendo? Pero no necesitaba explicarlo. Lo sabíamos todos, aunque ninguno quería admitirlo. Esta realidad nos exigía un sacrificio, algo para que nos permitiera irnos. Sin previo aviso, la escaladora corrió hacia la grieta. Era rápida, pero no lo suficiente. Una de las criaturas se lanzó sobre ella, más veloz de lo que podía imaginar. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar antes de que desapareciera en las sombras, arrastrada hacia la oscuridad. Marcela, gritó Luisa, corriendo tras ella. Yo también me moví, pero algo dentro de mí me detuvo. Una comprensión fría, implacable, que me decía que este sacrificio no era suficiente. La bióloga se giró hacia mí, sus ojos llenos de desesperación. No podemos abandonarla. Pero yo ya había tomado una decisión. No podía explicarlo, pero sabía que si seguíamos intentándolo, si insistíamos en mantenernos juntos, ninguno saldría con vida. Este mundo no nos dejaría ir. Mi mente trabajó rápidamente, justificando lo que iba a hacer. Empujé a Luisa hacia las criaturas. Fue rápido, un movimiento y no le dio tiempo a reaccionar. Lo siento, dije, aunque ella apenas pudo escucharlo. Su grito se cortó rápidamente cuando las criaturas la rodearon. No atacaron de inmediato. La estudiaron, como si se aseguraran de que era el sacrificio correcto. Luego la arrastraron hacia las sombras, como habían hecho con Marcela. No me quedé para mirar más.
Corría hacia la grieta. Sentí que el aire cambiaba, que la gravedad volvía a ser familiar mientras caía. La caída pareció interminable. La oscuridad me envolvía, y mi cuerpo sentía como si fuera absorbido por algo viscoso. Años después, en una región distinta de la Antártida, un equipo de rescate encontró una grieta similar. Dentro, hallaron restos de una expedición y un cuerpo irreconocible, fusionado con las paredes de carne viva. Junto a él, una libreta de campo con el nombre de Pablo Vargas en la portada. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.